Después, bueno, dicho esto, teníamos que pasar en nuestro plan original a las culturas no occidentales y les dije que iba a mostrar como ejemplo a un teórico, bueno, práctico, un pintor que se puso a hacer también teoría del arte en China, que es Xie He, que escribió un tratado que se llama Las 6 técnicas de la pintura, ¿no? Que lo levanta, este tratado lo traduce un historiador del arte occidental británico que se llamó Herbert Reed, que lo coloca en este libro, Arte y Alienación. Herbert Reed fue uno de los tantos teóricos de segunda mitad del siglo XX que considera que el arte es una de las formas de liberarse de la alienación que produce el sistema capitalista occidental, ¿no? Que el arte es una manera de liberarse de esa presión que el sistema capitalista impone. Bueno, entonces, ¿qué dice este chino? Que lo conocemos gracias a Xie He, lo conocemos gracias a Herbert Reed. La primera cuestión dice que la pintura debe, una pintura para ser valiosa, debe cumplir 6 condiciones. La primera condición, que el artista debe transmitir una energía que no es la mimética aristotélica que hemos estudiado, sino que debe haber una energía espiritual o metafísica que debe estar presente en la pintura. Entonces, él denomina este término en chino, bien o mal traducido al castellano, primero al inglés y luego al castellano, que le llamamos resonancia del espíritu. La resonancia del espíritu debe estar presente en toda pintura, porque no solo la pintura debe tomar en cuenta lo figurativo de la naturaleza, sino que debe tener una carga espiritual impuesta por el autor. Bueno, no lo ha dicho solo este artista, sino que en realidad todos consideramos que todo artista cuando toma como modelo la naturaleza algún cambio interior hace, pero bueno, está en este tratado chino. Otra consigna habla del método de hueso. Esto sí puede ser un poco más original. El método de hueso es una alegoría, una metáfora del esqueleto humano. Considera que siempre una pintura debe estar estructurada, debe tener una estructura basada en la pincelada. Es decir, así como nosotros tenemos un esqueleto que nos permite mantenernos en pie y que lo podemos revestir de músculos, ¿no? Y después nos podemos vestir, justamente todo se puede hacer porque hay un esqueleto sosteniendo la estructura. Él dice que el esqueleto debe ser la pincelada correcta. Entonces, por eso habla del método del hueso a la hora de pintar, que tenemos que pintar, ¿no? En donde la pincelada debe servir para estructurar, incluso podríamos decir estructurar arquitectónicamente la obra. Después puedo no rellenar con color, pero debe haber una estructuración de la obra en base a la pincelada. Otra cuestión que dice Xie He, que debe haber una correspondencia con el objeto. Esta es la consigna más aristotélica que podemos ver. Es decir, quiere expresarnos que un objeto debe ser reconocible. Debe ser reconocible como tomado de la realidad, de la naturaleza. Entonces, la tercera consigna de este tratadista. Quiero aclararles que elegí uno al azar. Hay muchos tratados no occidentales, pero no podemos ver todos. Les pongo uno como ejemplo para que se hagan una idea que no solo tenemos en la humanidad como tratadistas de la estética, a Platón, Aristóteles, Plotino, Kant, sino que hubo otros en otras culturas. Ese es el sentido, ¿no? Entonces, este artista de la corte Tang, que es una dinastía china que le dio mucha importancia al arte entre el siglo, él vivió en el siglo VIII después de Cristo, tercer consigna, la correspondencia con el objeto. El objeto debe ser reconocible por el espectador, ¿no? Cuarta cuestión, la aplicación del color. El color en la pintura china, según este autor de la dinastía Tang, debe estar relacionado el color con los colores de la naturaleza. Vamos a ver que en el arte occidental moderno muchas veces el color no se corresponde con el color de la naturaleza, al contrario, el artista hace una reinterpretación del color de acuerdo a su subjetividad, ¿no? Cuando vemos una pintura de Van Gogh o de Gauguin,
difícilmente la paleta cromática de lo que representa se corresponde con lo que nosotros vemos en la naturaleza. Pero acá Job propone esto, que se debe parecer a la naturaleza. La otra cuestión es la correcta composición, que dice que los elementos deben mostrar profundidad y armonía. Es decir, lo que nosotros en Occidente llamamos perspectiva. Debe haber una sensación de tridimensionalidad o de profundidad. Y todos los elementos deben estar colocados, distribuidos armoniosamente, dominando el espacio. Bueno, quinta consigna, y después nos queda la última, que es la más interesante, me parece, porque las otras tenemos muchas correspondencias en Occidente, pero acá Job reivindica la copia. Nosotros en Occidente siempre hemos valorado la originalidad, romper con el canon, especialmente en la pintura moderna. Pero Job reivindica la copia, pero no la copia técnica, que me tengo que copiar la técnica de mi maestro, sino que lo que debo copiar es la carga espiritual heredada de mis maestros. Entonces, ¿qué significa esto? Que les pongo un ejemplo, que la transmisión por copia no es que si yo soy seguidor, pongamos el ejemplo de Miguel Ángel, como hubo en el manierismo muchos seguidores de Miguel Ángel que pintaban a la manera de Miguel Ángel, de ahí viene la palabra manierismo, es decir, copiaban la técnica de Miguel Ángel, y muchas veces perdían originalidad, no tenían personalidad propia porque copiaban a otro maestro. Eso pasó mucho con los seguidores de Picasso y de muchos artistas. Job lo que dice que el discípulo tiene que copiar lo espiritual, lo espiritual. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Este es un fotógrafo que murió hace poco, en los 90, a fin del siglo XX, pero él toma en su fotografía, fíjense que en las fotografías quiere seguir la tradición espiritual de la pintura tradicional china de su región. Entonces nosotros vemos una fotografía de Lang Qingshan y nos parece que fuera una pintura tradicional china antigua. Él dice, no, yo uso la técnica de la fotografía, uso otra técnica totalmente distinta, pero sí me quiero inspirar espiritualmente en la tradición de la pintura de mi región, ¿no es cierto? Entonces, le puse varias obras. Esta es una fotografía que hizo de un pintor chino, que sigue la tradición de la pintura china. Entonces, cuando vemos una fotografía de este autor, dado que también este curso creo que dice arte y fotografía, bueno, acá justificamos el nombre de la asignatura, vamos a poner cada tanto fotógrafos destacados. Acá vemos este fotógrafo chino, Lang Qingshan, que justamente utiliza una técnica nueva, que es la fotografía, no un invento del siglo XIX, pero utiliza filtros, utiliza la monocromía propia de una época de la pintura tradicional china, ¿no? De algún modo reivindicando la cuestión espiritual, esta profundidad borrosa, que nos da la idea de la profundidad porque se pierde el detalle, estos fondos vaporosos que van a aparecer mucho en las acuarelas chinas tradicionales. Bueno, con esto quiero cerrar este simple ejemplo que les quise mostrar de las 6 técnicas de la pintura de Job. Las manifestaciones artísticas tradicionales no europeas, por lo general, están en la edad del arte religioso, por lo cual no está mal que lo incluyas en eso. Entiendo la confusión del gráfico, pero estamos en arte religioso, podríamos decir. Bueno, avanzando, porque todo esto lo vimos, quería mencionar que, como les he dicho que esto se los agregué para adelantarnos un poco a lo que vamos a ver más adelante, cómo hemos visto cómo el arte prehistórico influyó en el arte moderno. Ahora les voy a poner un breve paréntesis de cómo el arte chino también influyó en el arte moderno y contemporáneo. ¿Está claro o no? Ahí te aclaré. Digo, como estudiantes de publicidad, sepan que China estuvo muy presente, especialmente a partir del siglo XVIII, con lo llamado chinoiserie. Tal vez vos tengas una abuela que tiene muchas porcelanas francesas y tienen forma de Budas o de objetos chinos, porque en el siglo XVIII y XIX también, ustedes van a ver que se pone de moda, tanto en el mundo
de la pintura, como en el diseño de interior, como en la arquitectura, como en la moda, en la forma de vestir, se pone de moda la chinoiserie. Chinoiserie es imitar el arte chino, pero con una mirada occidental. Entonces vos vas a ver Buda que tienen cara de europeo, vas a ver europeas vestidas con ropa tradicional china. También estuvo de moda en la misma época la japoniserie, que es los kimonos japoneses, los biombos. En Argentina, las grandes familias, por ejemplo la familia Chorena, cuando se hizo el remate de la subasta del Palacio en Chorena, que hoy es sede de la Cancillería, que antes vivía la familia en Chorena, cuando se remataron los muebles había mucho mueble chino y mucho biombo, ¿no? Biombo es un artefacto que sirve para dividir ambientes grandes, ¿no? Ahí en la imagen de la derecha ven un biombo. Y permanentemente en las exposiciones, remates de arte, hoy día van a ver chinoiserie que se remata, porque antes la gente coleccionaba muchos elementos chinos, pero elaborados en Occidente, ¿no? Entonces, fíjense, en este caso, estas son pinturas de un norteamericano que vivió hasta principios del siglo XX, retratos de mujeres occidentales, pero con biombos, vestidos a la china o a la japonesa, porque recuerden que Japón, en realidad, el arte japonés tradicional, la principal influencia viene de China. Bueno, como todo el arte del lejano oriente siempre está gravitando China. China vendría a ser como la Europa del extremo oriente, ¿no? Está siempre presente en el arte japonés, en el arte coreano, en el arte sudeste asiático, ¿no? Porque es el gran imperio. Bueno, en este caso, chinoiserie, Europa se empezó a obsesionar con el diseño de interior. Incluso van a ver diseño gráfico publicitario que tiene motivos inspirados en la libertad compositiva de China. El japonismo, que es una influencia indirecta de China, por lo que les dije antes, que Japón tuvo una gran influencia a su vez de China. Entonces, la japoniserie o japonismo lo podemos ver, por ejemplo, el mismo Van Gogh. Ustedes saben que Van Gogh aprendió a componer de esa forma tan original, copiando estampas japonesas, copiando grabados japoneses. Ejemplo, a la izquierda tienen un grabado, una xilografía de Hiroshige, que fue un artista japonés de fin del siglo XVIII, principio del siglo XIX, y a la izquierda tienen una obra de Van Gogh, de fin del siglo XIX. Y fíjense que hay ciertas analogías. No estamos diciendo que Van Gogh se copió de la estampa japonesa, pero sí que se inspiró. Cuando ustedes vayan al Museo Van Gogh, que está en Ámsterdam, van a ver que hay una sala especial de postales japonesas. Quería, porque tanto el postimpresionismo como todo lo que vino después, quería romper con la composición tradicional del Renacimiento. Claro, occidental del Renacimiento. Eso después lo vamos a ver en más detalle. Pero el principio básico de un movimiento de vanguardia en el siglo XX, como es romper con la tradición. Entonces, Van Gogh, la época de Van Gogh, ¿cómo se rompía con la tradición? Inspirándose en formas compositivas no occidentales. Por ejemplo, Gauguin se fue a vivir a una isla de la Polinesia, entonces empieza a aparecer en el arte europeo referencias a la forma de vestir en Tahití, en Hawái. Otros artistas se van al África. También es cierto que tiene mucho que ver con la expansión del capitalismo europeo a todo el mundo. Acuérdense que en fin del siglo XIX es el reparto de Asia, África y Oceanía. Entonces estaba muy de moda en Europa la llegada de arte exótico. Era como una mirada exótica que el artista europeo quería incorporar para romper con la tradición. ¿Está claro o no? Sí, sí. Bueno, el japonismo es un caso. Bueno, le podría una copia. No, copia no, inspiración, podríamos decir. Digo porque En este caso es muy parecido, cierto. ¿No tiene que ver con el punto 6 que vimos anteriormente? Sí, puede ser que Van Gogh busca como una conexión espiritual, que la búsqueda de él era que la naturaleza pase por su subjetividad. Nunca lo expresó. Hay unas cartas que le escribió a su hermana,
hay una correspondencia en que uno puede indagar si está presente esto que vos decís, pero en este ejemplo que puse, es cierto lo que vos decís, se ve muy textual, pero Van Gogh tuvo una gran originalidad en el tratamiento de la forma y el color, es decir, el color y la forma no depende de lo que veo, sino de mi estado de ánimo, ¿no es cierto? Entonces, sí. Lo puse dentro de la influencia china porque Japón, a su vez, el arte japonés tradicional recibió mucho influjo de los chinos. Entonces, no te quería abrir otro paréntesis profundizando más todavía la influencia de Japón en el arte occidental porque sería un laberinto para ustedes. Lo he puesto dentro del arte chino porque a su vez Japón recibió mucha influencia de China y por carácter transitivo, cuando el europeo imita una estampa japonesa, indirectamente también está tomando de motivo de inspiración al arte chino. ¿Está claro? Por supuesto que podríamos hacer un zoom más profundo y poder indagar la influencia del arte japonés en Occidente, pero me parece que mi intención era hacer un paneo rápido para que después, cuando lleguemos a la clase específica, en 1 o 2 meses, podamos ya haber tenido un primer abordaje. Otra importancia que vamos a ver en las vanguardias del siglo XX, artistas como Matisse y Pablo Picasso estudiaron la síntesis de la línea del arte chino y lo van a aplicar, por ejemplo, la caligrafía, los grandes ideogramas que tiene la escritura china, se van a imitar en el arte fauvista, que es una de las vanguardias que aparecen en el siglo XX, o en el cubismo incluso, ¿no? Eso es lo que me refería, cuando el dice, para simplificar sus propias formas, es lo que hace Picasso con el toro. Claro, sí. Puede ser que, ahora basándonos en la vanguardia del siglo XX, sí, justamente en el punto 3, sí, que tenga que ver con el arte zen, ahora sí. Todavía yo te diría que no, porque el arte zen, la principal... No. El budismo zen el zen es una interpretación del budismo, pero tiene mucho influjo en la segunda mitad del siglo XX, porque en el zen, digo para que lo tengas como referencia, lo más importante del zen es el vacío, es la no materia. Cuando vos veas una obra, hubo obras de vanguardia, donde un artista te presenta un lienzo en blanco. Ahí está la influencia del budismo zen. Hay obras arquitectónicas donde una iglesia es un gran espacio vacío. Ahí está la influencia del zen, porque en el zen lo más importante es el vacío. La principal materia prima cuando hablamos de zen es el vacío. Está el famoso cuento de que un budista, un monje zen, le muestra un cuenco de arroz al discípulo, le muestra un cuenco de madera y le dice, ¿qué es lo más importante de este cuenco? Le pregunta el maestro al discípulo. Y el discípulo le dice, la madera. Y el maestro le dice, no, podría ser este cuenco, podría ser de bronce o de cerámica. Lo más importante de este cuenco es el vacío, porque el vacío le permite depositar el arroz, llenarlo con el arroz. Como comentario, te digo, como un comentario anecdótico de hasta qué punto para el zen en estética es muy importante el vacío. Cuando lleguemos al minimalismo, que falta mucho, fin del siglo XX, la escultura minimalista más perfecta es aquella que se presentó en un museo y que era una escultura hecha enteramente con vacío. ¿Entendés? Otro ejemplo, cuando... ¿No puede estar relacionado también con la física cuántica? Sí, podría estar relacionado, pero tradicionalmente, lo que es convencionalmente en la historia del arte se relaciona el vacío con el budismo zen. Pero se pueden establecer otro tipo de relaciones, pero hay que estudiarlas. Yo no las tengo estudiadas ese vínculo. Sí. Viste que dice que estudiaron la síntesis de la línea y la economía de medios. ¿A qué se refiere con economía de medios? Economía de medios es que utilizo colores planos, no utilizo una paleta cromática muy variada,
Economía de medios significa que no tengo la perspectiva lineal compleja, sino que son superficies planas, colores planos. Otra cuestión importante en esta imagen es la caligrafía. Fíjense los arabescos, le decimos arabesco, pero en realidad la caligrafía inspirada en el ideogramo chino, ¿no? ¿Cómo? También en el cofre, porque en realidad ahí Matisse pone que es un cofre chino. En el estampado que también va a estar muy presente en el diseño textil, ¿no es cierto? Sí. ¿Hay alguna explicación de por qué se ponen a estudiar estas teorías orientales? Sí, claro que sí. Sí, sí. Y nace de romper con la tradición europea. El pintor occidental, a fin del siglo XIX, se está preparando lo que va a venir después con las primeras vanguardias del siglo XX, que es romper con toda la tradición, y ahí va a empezar lo que Regis Debray llama la edad del show, romper con la tradición occidental y ponerse a crear formas nuevas. Una forma de crear formas nuevas es inspirarse en estéticas totalmente ajenas a nuestra tradición. ¿Se entiende? Vos, tu padre son pintores, vos sos pintora, bueno, podés seguir haciendo lo mismo que le fue bien a tu padre con determinado estilo, seguir con la misma, como los seguidores de Quinquela, o poder romper con esa tradición indagando fuera de tu casa. En realidad es un proceso que, bueno, también nosotros hacemos en la vida, ¿no? En algún momento rompemos con nuestra propia tradición familiar y queremos indagar fuera para ir construyendo nuestra propia personalidad. Bueno, vanguardias del siglo XX. También, bueno, esto como le quise hacer una síntesis muy sencilla de la influencia china en la estética occidental. Recuerden que también acá, en este gráfico de la influencia china en la estética occidental, les armé un gráfico un poco distinto, donde vamos a analizar cómo es la perspectiva en la pintura china tradicional, en la pintura occidental y en el arte moderno occidental. Entonces este cuadro me gustaría para poder completar todo lo que les mostré antes. La perspectiva en China, nosotros estamos acostumbrados a la perspectiva lineal cónica. Última cena de Leonardo, hay un punto de fuga y todos los elementos se ordenan de mayor a menor según la sensación de profundidad que yo quiera determinar. En la pintura tradicional china muchas veces aparecen los elementos dispersos en el plano, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo influye en la pintura occidental? Bueno, en los ejemplos que mostré de Matisse, en el impresionismo que aparece, hay una ausencia de estructuración de la obra en función de la perspectiva. Los materiales, se empieza a usar tinta china en Occidente, se empieza a usar papel de arroz. Entonces vamos a encontrar artistas de vanguardia que no solo utilizan la tela tradicional occidental, sino empiezan a utilizar soportes traídos de Oriente. El tema, en la pintura china está muy presente la naturaleza y el paisaje, y la figura humana aparece muy disminuida. Eso también va a estar presente en la forma de componer, especialmente en el postimpresionismo. El trazo caligráfico, el trazo rápido, lo vamos a encontrar en muchas pinturas abstractas. La importancia del vacío, que ahí sí podemos ver todo lo contrario a Occidente, que en Occidente se habla de horror vacui. El horror vacui en latín quiere decir horror al vacío, el miedo a que nos quede algo vacío. La historia del arte fue así hasta el siglo XX. Hoy ven ustedes muchas paredes vacías porque nosotros tenemos el influjo del racionalismo del siglo XX, o del minimalismo, pero durante siglos siempre toda superficie en una obra de arte debía ser cubierta por figuras. Por eso las camisas hoy en día no hace falta que estén pintadas. ¿Cómo? Por eso no hace falta que las iglesias hoy en día no sean la Capilla Sixtina que está con el techo que está. Claro, bueno, muy bien. Discreta. Muy bien. Es cierto, porque nosotros, dentro de lo que es la Iglesia Católica, esto es muy buena esa pregunta porque creo que incluso más adelante lo he puesto.
En la Iglesia Católica, nosotros estamos acostumbrados fundamentalmente a la gran época de la Iglesia Católica. Dado que estudian publicidad, vamos a aprovechar mencionar esto, que fue el concilio de Trento. Recordemos, voy a hacer una historia breve porque para el estudiante de publicidad le puede venir bien. Concilio de Trento, ¿qué pasó? Síntesis. Siglo XVI se provoca la Reforma Protestante. Martín Lutero y otros seguidores consideran que la Iglesia era corrupta, decadente, la Iglesia Católica, que Roma era decadente, idólatra, que adora imágenes. Entonces se provoca un cisma. Saben eso, más o menos, que saben que el cristianismo está dividido en tres grandes partes. En Europa Oriental los ortodoxos, que se separaron en la Edad Media. En Europa del Norte prima el protestantismo, que se separó en el siglo XVI. Y la Iglesia Católica, predominan los católicos en el sur de Europa. ¿A qué viene todo este cuento? Que la Iglesia Católica, para frenar ese drenaje hacia el protestantismo, convoca a una reunión de obispos universal que se llama concilio, se juntan los obispos en la ciudad de Trento. En la ciudad de Trento, cuando enseño barroco lo explico con más detalle, la Iglesia Católica, en lugar de seguir lo que pedía Lutero, anular la imagen, al contrario, dice, a partir de ahora, la pintura, la escultura y la arquitectura tiene que ser un instrumento de propaganda fide. Propaganda fide en latín quiere decir para propagar la fe. Entonces, en esa época, años después, que se construye la fachada de la Basílica de San Pedro, la Piazza San Pietro, ¿no?, en el Vaticano. O sea, todo lo que vos ves del catolicismo se creó en el barroco. O sea, ¿quién difundió la imagen que todos tenemos de la Iglesia Católica? Barroco. Recién, muy tarde, 1600 años después de Cristo. ¿Me explico lo que les quiero decir? Entonces, a partir de ahí, siglo XVI hasta el siglo XX, las iglesias están muy cargadas de elementos ornamentales, de esculturas de santos, pinturas, retablos, altares. ¿Me explico? Porque era la manera de llegar al creyente. Tratar de... Hoy tenemos mucha imagen que nos rodea por todos lados, pero vos ponete en lugar del siglo XVI, XVII, que no había video, TV, cine, no había nada. Lo único que había en imagen, entrar a una iglesia. Entonces eran deslumbrantes las imágenes. Era una manera de propagar la fe. Dicho de otra manera, de publicitar la fe. Bueno, hasta ahí llegamos. Llega el siglo XX, 1962. A partir de la proporción y la luz. A partir de todo debería estar cubierto de obras, todo te debía llegar al corazón, Cristos sangrantes. Tomar en cuenta que ahora que entramos en Semana Santa, la Semana Santa recordamos la pasión y muerte de Cristo, no es para irnos a pasear a Mar del Plata, es el recuerdo de la pasión y muerte de Cristo, por lo cual en el barroco empiezan a haber imágenes que impresionen desde el punto de vista. Pero lo que yo quería llegar, por favor, yo no quiero aburrirlo, yo sé que por ahí se aburre, pero estoy respondiendo a la compañera. En el siglo XX hay un segundo concilio, se juntan de nuevo los obispos para modernizar a la Iglesia Católica. Entonces ya estamos a fin del siglo XX, estaba el Claro, está el racionalismo, está el minimalismo, está el Art Deco. Entonces, ¿qué pasa? Esto viene a responder los comentarios que vos hiciste, que hoy las iglesias modernas no tienen imagen, es cierto. Después del Concilio Vaticano II, en 1962, la iglesia se moderniza y se dice que llenar de imagen las iglesias es de modé. Ya pasó, que la nueva espiritualidad la podemos encontrar entrando en un espacio vacío, con poca imagen, no con mucha imagen. Esa es la estética que viene de 1962 hasta, en muchos casos, hasta años recientes. Claro. Es más, se destruyeron mucho patrimonio en esa época, se destruyeron muchos altares, hay muchos comentarios, yo hasta un libro entero hablé sobre el tema ese. Se destruyó mucha obra de arte, porque los nuevos sacerdotes, por modernizarse, vacían las iglesias de imagen. ¿Está claro?